Muy bien, vamos a dar la palabra al doctor Piris o Paglietti, no sé quién va a hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, le recuerdo, doctor, los 15 minutos de exposición. En principio, esta representación considera que el dictado por parte de la Corte Suprema del día 19 de septiembre pasado es motivo suficiente para ordenar la detención de Julio César Grassi. Considero que el principio de inocencia ha sido respetado y este se encuentra en crisis ante esta nueva resolución, que es el máximo órgano judicial de la provincia. Sin perjuicio de eso, no puedo dejar de mencionar, referirme a la parte histórica de por qué Grassi tiene que estar detenido y cómo fue su actuación durante todo el proceso. Este proceso se inicia en el año 2002 a través de una denuncia televisiva de un programa por un presunto abuso en ese momento de un menor, quien había ingresado a la fundación, un chico que venía de la calle, y entró a la fundación con la finalidad de encontrar contención, y terminó que su máximo responsable de esta fundación fue quien lo abusó en 2 oportunidades. Luego de ese programa se ordena la detención de Grassi, quien es importante tener en cuenta, la evade en 2 oportunidades, escapándose de un programa de televisión y luego en el interior de un vehículo saliendo de su propia fundación. A lo largo de este proceso, como ya lo manifestó anteriormente el Ministerio Público, la defensa se encargó de poner trabas en la prosecución del proceso, dilaciones tras dilaciones, recusaciones, paradójicamente la pretensión de juicio por jurados y, lo más grave, la persecución de las víctimas. Grassi inició contra una de sus víctimas, armó una causa de extorsión que luego fue rechazada, fue archivada por inexistencia, pero claro, ¿qué es lo que quería? Amedrentar a esta víctima para que no siga en este proceso. Después de 6 años de dilaciones se llegó al proceso oral, donde Grassi ingresó contento, como un actor de Hollywood, porque estaba frente a las cámaras, que es lo que sabe hacer él. Llegó en una camioneta con chofer, mientras la víctima, quien ya había ingresado al régimen de protección de testigos por las amenazas que sufría de parte de los matones de Grassi, que tenía un equipo para eso, llegó a esta instancia del juicio oral en un móvil policial rodeado de custodios, como si fuera un preso apretado, mal dormido, mal comido. Esa era la víctima, no el imputado, paradójicamente. ¿Cómo se inicia este proceso? En el juicio oral, nulidades, dilaciones. Por supuesto que la defensa tiene el derecho a plantear la defensa que establece, pero todo acá valía todo tipo de nulidades. Nunca vi un proceso tan abierto como este. En definitiva, mejor. Grassi, en el momento de declarar, se tomó 5 días. Escuchen bien, 5 días tuvo para declarar. Siempre fue un actor. Él necesitaba el protagonismo. Tuvo los mejores abogados, prácticamente penalistas del país, los más caros. Y así todo insistía que esto era un complot que nunca pudo probar, un complot no sé de quién. Y el proceso seguía adelante. Y caía tan bajo en sus argumentaciones que previo a la emisión del programa, vuelvo a reiterar, todas estas hay que tener en cuenta porque son la conducta que desarrolla Grassi, y Grassi en libertad no puede estar porque es peligroso. Es peligroso para la sociedad y es peligroso para las víctimas, que es lo que más se trata, las víctimas. Y que en este proceso nadie le prestó mucha atención a las víctimas. ¿Saben lo que hizo Grassi antes que salga el programa de Telenoche?
llamó a un periodista, a Juan Micheli, y le dijo: Juan, tengo una bebé para vos, evitá ese programa. Hubo un careo y cada uno se mantuvo, por supuesto, pero llegó a hacer esa bajeza. Ese es el sacerdote Julio César Grassi, que dice ser inocente. Dice ser inocente y la víctima tuvo que hacer una denuncia por la mañana, 8 de la mañana, lo tuvieron hasta las 10 de la noche prácticamente, de un lado para el otro, a la víctima de abuso, declarando, haciéndole de tipo pericia. Y el imputado jamás se sometió a una pericia en el Departamento de Judicial de Morón. O sea, dice ser inocente, dijo ser inocente, pero nunca se sometió a una pericia. El tema de los hechos ya está, no se discute más. La Corte Provincial confirmó todos los hechos. No hay más posibilidad de discutir el hecho si existió o no existió. Pero es importante tener en cuenta cómo se llevó a cabo este proceso. Grassi y sus defensores hicieron lo imposible para perjudicar a las víctimas. La víctima en este proceso, en el momento de declarar, que era una declaración importante porque tenía que ratificar sus dichos, justo el día anterior el régimen de protección de testigos lo cambió de localidad y tuvo que hacer 400 kilómetros para venir a declarar acá. Mal dormido, mal comido. Y esta parte, junto con el Ministerio Público Fiscal, como se hace en la mayoría de los casos de abuso sexual, solicitamos que la víctima pueda declarar sin la presencia intimidante de su abusador. Rechazado. Pocas veces vi tanto privilegio que haya tenido un imputado en un proceso. Pero mejor, porque así todo, 10 jueces, llegando a la máxima instancia provincial, confirmaron los 2 hechos de abuso y la extorsión. Y así todo, recuerdo que hablamos con uno de los abogados de la defensa y dijimos: por favor, sí, quédate tranquilo, vamos a cambiar. Se cambiaron una silla, riéndose. Sí, mira. ¿Y cómo declaró la víctima? La víctima declaró ante la atenta mirada de Grassi, intimidándolo. Un cuestionario feroz. Y era la víctima, no el acusado. Ante las intervenciones de esta parte, con el Ministerio Público y todo, siga todo para adelante, todo valía. Nunca se protegió a la víctima en el proceso. Sí al imputado. Metió prueba por donde quiso. Como se dice, metió prueba por la ventana. ¿Saben cómo se prueba una situación de abuso sexual? Con los dichos del menor, en este caso los dichos de la víctima, la ratificación de la víctima y pericias psicológicas. ¿Qué pasó en este proceso? Seguían inventando un farolito y le daba, no, porque dijo que estaba el farolito allá y el farolito estaba acá abajo. Ese fue el proceso. Casi 10 meses de proceso duró esto, como el juicio de las juntas militares. Grassi pretendió traer 200 testigos acá, para que digan, sí, el padre es bueno. Ese fue este proceso. A mi criterio, vergonzoso. Pero mejor, porque así todo, con todos los privilegios que tuvo el imputado, el actor, el que llegaba acá, llegaba al juicio y era tomado como un ídolo, y la víctima escondida, en un auto escondido. Así tenía que entrar por la parte de atrás, la víctima. El actor de cine contento dando reportajes, y la víctima otra vez, al régimen de protección de testigos. Pero, ¿cómo seguía esto? No paraba. Esta persona nunca supo que estaba en un proceso, porque se iba a los canales amigos a seguir hablando, a seguir refiriéndose a la víctima, que es toda una mentira, que es todo un complot. Y que es una referencia a los abogados defensores, de lo inescrupulosos que fueron para actuar como abogados defensores. ¿Saben por qué? Porque un abogado defensor puede hablar de todo lo que sea el derecho, todo lo que quiera, pero no puede atacar como hicieron miserablemente contra las víctimas, que lo trataron de mentiroso, de drogadicto, de vagos. Eso que lo haga el imputado. Eso fue este proceso. Vergonzoso. Fue así que se llegó
a un resultado en casación. ¿Y qué pasó en casación? Se confirmaron todos los hechos. Me olvido algo muy importante que es la sentencia. La sentencia me van a decir, a ver, ¿qué pasó acá en este proceso? Pero por supuesto que había privilegio para Grassi. Privilegio de todo tipo. Privilegio de amigos empresarios, privilegio de un sector de la iglesia, apoyo y privilegio de algún operador judicial relacionado, vinculado a la defensa del señor Grassi. Por eso estaba tan tranquilo desde el proceso. Por eso entraba y salía. A nosotros, los abogados, particularmente damnificados, que no somos este departamento judicial, los abogados defensores no enrostraban su contacto con los jueces, entrando y saliendo de los despachos, vergonzosamente. Este fue el fallo, fue la causa Grassi en el departamento judicial de Morón. ¿Qué hace la sentencia? Lo condena a 15 años de prisión, pero no va detenido. Simplemente porque Grassi se sometió a los pedidos del tribunal, a la actividad del tribunal. Ahora, ¿no tuvieron en cuenta todo lo que hizo Grassi? Cómo amenazó a los testigos, cómo iba a ver a testigos, como quedó demostrado en el caso de Laguna, que acaba de decir el Ministerio Público. ¿Cómo le inventó una causa a su víctima? Porque una cosa, que el imputado se pueda defender dignamente, y otra cosa, atacar a su propia víctima. Y acá se permitió hacer todo eso. Y llegó la sentencia que confirma todo de casación. ¿Y qué pasó? Nada. La víctima, bien, gracias, seguía ahí escondida. El imputado, el actor de cine, contento por todos los programas, en su salsa. El ídolo. No es nada, es un abusador de menores, confirmado por la Corte Suprema, el órgano máximo de la provincia de Buenos Aires. Ese es Grassi. ¿Por qué la importancia de la detención de Grassi? Primero, por una cuestión del principio de igualdad. Este es un caso en el que está vulnerado claramente el principio de igualdad. Yo me pregunto, como acá dijo, por una cuestión de ignorancia, ¿cuántas personas conocemos condenadas en tercera instancia por un máximo tribunal a 15 años de prisión que esté libre? Yo no conozco ninguno. Pero ¿qué es lo más grave de Grassi en libertad? Vamos a ver cada una de sus maniobras. Acá la tengo anotada. Grassi, previo al proceso, amenazando, siguiendo testigos, atacando a las víctimas y haciendo cualquier tipo de impedimento para la continuación del proceso. Grassi, durante el proceso, igual, atacaba a sus víctimas, iba a todos sus programas periodísticos y atacaba a sus víctimas. Fallo casación, Grassi igual. Y la víctima, bien, la víctima está ahí, no tiene respuesta. ¿Sabe lo que hizo Grassi? En cada momento tuvo una estrategia de él. Por ejemplo, antes del fallo de casación, sabiendo que estaba por salir el fallo de casación, no venimos a hablar ya de la causa inventada por la extorsión contra Gabriel, sino que arma una causa, que ahora la voy a decir cuál es la causa, de falso testimonio. ¿Contra quién? Contra Gabriel. ¿Y quién la inicia? No sé, se la manda a iniciar un travesti. Y Grassi se presenta como particular damnificado. ¿Sabe cuándo se inició esa causa? Días antes de la sentencia de casación. ¿Cuál era la finalidad de Grassi? Influir en los jueces del Tribunal de Casación. Grassi en estado puro. Ese es Grassi. ¿Cómo terminó la causa que tramitó en la Fiscalía número 8 de la doctora Suárez Corripio? No existe, no hay delito. Esto es una mentira, es un invento más. Fíjese el poder de Grassi, hasta qué punto llegó, señores jueces y público presente.
antes del fallo de la Corte, sabiendo que iba a salir el fallo de la Corte, él, con sus secuaces y su gente de mucho poder, se le encargó un libro, seguramente aquellos que estudiaron Derecho lo conocen, al doctor Sansinetti. Vergonzoso ese libro. Ese libro, ¿sabe lo que hace? Critica el desarrollo del juicio. Escuchando una versión, critica los alegatos, critica la activación del Ministerio Público. ¿Pero qué pasó con ese libro? Ese libro trató de influir, lo mandaron para que circule entre los jueces distintos, unos jueces de casación y jueces de la Corte Suprema de la provincia. A mí me llegó una copia de ese libro. Eso es Grassi. Siempre interfirió en el proceso. Por eso nunca pudo estar detenido, nunca pudo haber estado libre. Disculpen esa expresión, que no pase nunca. Tiene que estar preso Grassi. Para terminar, una sana interpretación del artículo 18 de la Constitución Nacional, además de los intereses del individuo procesado, y en el caso de Auto con el fallo de la Corte Provincial, lo cual demuestra que se ha dado cumplimiento a las garantías constitucionales, artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución, y emanadas del Pacto de San José Costa Rica, artículo 8, apartado 2H, Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, artículo 14. También debe tenerse en cuenta los intereses de la comunidad, ya que tanto el imputado como la sociedad quedan alcanzados por la protección de la citada norma suprema. Entiendo que queda claro que las garantías del imputado deben ceder cuando se ponen en peligro los derechos de la comunidad. No se trata de poner en duda la inocencia del imputado, de cual goza hasta que la condena adquiera firmeza, luego de transitar las vías impugnativas legalmente previstas, sino de evaluar hasta qué punto, luego de una condena grave, ese estado de inocencia debe ceder ante un riesgo claro y concreto de fuga por la gravedad de la condena recaída. También voy a nombrar un fallo de la Sala Primera acá departamental, que dice: los elementos de prueba reunidos en este proceso permiten sostener una fundada sospecha sobre la participación y culpabilidad aquí imputado. Lo que, sumado a la severidad de la pena, que es importante tener en cuenta la severidad de la pena, el poder económico de Grassi, la velocidad de fuga y la posibilidad de fuga aumenta. Y no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que Grassi va a hacer lo mismo? Tiene que estar preso. Hago referencia a la causa 23.558 de la Sala Primera, en una resolución 9 de septiembre del 2008, doctores Moldes, Gabriel Bellido y Sandra Mingolo. También voy a hacer referencia a la causa dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de abril del 86, caso Estrada. Señores jueces, yo como abogado me hago una pregunta, que es la pregunta que se hace la sociedad, independientemente que quizás que la sociedad que no conozca de derecho, pero en este caso ya está. Entonces yo me hago la pregunta, como quien diría, es la pregunta del millón. ¿Por qué Grassi está en libertad? Yo la respuesta no la tengo, la tienen que dar ustedes, señores jueces. Yo sé, este es un tribunal nuevo que tiene la oportunidad de dictar un fallo, yo diría, ajustado a derecho, ya con todos los elementos que tienen, pero vuelvo a reiterar, Grassi se manejó con esta impunidad porque hay un poder muy fuerte atrás, y reitero, un poder de amigos empresarios, poder del sector de la Iglesia y un operador judicial local. Habría que ver cuál fue el papel del doctor Rapazo en todo esto. Veremos. La sociedad necesita una respuesta. Este es el fallo más importante en la historia judicial con respecto a un sacerdote. Es un fallo, yo no quiero involucrar en este caso al Papa porque está para cosas mucho más importantes que esto, porque este es un caso que lo que necesitamos que se aplique la justicia como se aplica para el resto de los ciudadanos. El Papa viene dando un mensaje de que todos los pedófilos, como es Julio César Grassi, tienen que estar en su lugar, en este caso, la cárcel.
una cárcel común. Basta de privilegios. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Ya dictaminó la Corte Suprema de la provincia, el máximo organismo provincial. Para terminar, señores jueces, ustedes tienen todos los elementos para ordenar la detención de Grassi. Deben estar a la altura de la circunstancia en un caso tan trascendental como el que él nos ocupa. Por eso, y sobre todo pensando en la víctima que nunca pudo cerrar este capítulo negro de su historia, mientras su abusador sigue libre, contenido. Alguien le ha asegurado esa respuesta. Solicito la inmediata detención de Julio César Grassi una vez finalizada la presente audiencia.